finalmente el gobierno reconoció que van a pagar el impuesto a la riqueza más contribuyentes que lo que se decía mientras se debatía el proyecto. Proyecto extremadamente polémico, impuesto extremadamente polémico, que genera que la biblioteca se reparta, ¿no? Y que está ahí el tema si es constitucional, si no es constitucional, si tiene una doble imputación, si no tiene una doble imputación, y demás. La verdad es que Argentina parece una fábrica de generar nuevos impuestos y ningún cambio, ¿no? Porque, digamos, no hay impuesto que uno haya visto llegar a la vida de nadie que haya hecho que las cosas cambien para bien. Está en línea el doctor César Litvin, un famoso tributarista, reconocido tributarista de nuestro país, para charlar con nosotros. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Habla Rodrigo Hipólito y Marco Vizcarra y Ezequiel Casem me acompañan. Buen día a todo el equipo, un gusto saludarlos y gracias por la presentación. ¿Cómo analiza esta diferencia de 9.700, 9.300 personas que iban a caer sobre las huestes del nuevo impuesto al reconocimiento post-votación de que van a ser muchos más? El cálculo es muy simple. Cuando se hizo la primera aproximación de contribuyentes que podían entrar en este impuesto, se tomó un corte de patrimonio el 21/12/19, donde el dólar oficial estaba en una cotización de 59,60 pesos. Y la realidad es que hoy el corte se va a hacer cuando salga publicada la ley, con una cotización del dólar que está aproximadamente cerca de 85, y la gran mayoría de contribuyentes que pagan este impuesto tienen tenencias en moneda extranjera, con lo cual se incrementa mucho más la cantidad de patrimonio al no modificarse en la misma proporción el mínimo exento, que son los 200 millones de pesos. Con lo cual lo que quiero decir es que van a entrar más cantidad de gente, bastante más, y por el otro lado, a todos los que van a pagar el impuesto les va a salir mucho más caro, más del 30% más caro, porque la cotización del dólar ha subido. Yo le pregunto, si uno paga bienes personales, Uh-huh. ¿Por qué además debería pagar esto? Pregúntele al legislador, a los legisladores que votaron esto. Yo considero que hay una doble imposición flagrante y desde ese punto de vista me parece que está violentando derechos esenciales de los contribuyentes que tiene garantizada la Constitución Nacional. Esta ley, en el caso de ser sancionada, va a ser una gran espalda de la Constitución Nacional. Claro. Yo leía en algunos lugares de que se analizan casos que van a ver una especie de descapitalización de hasta el 7% del patrimonio, porque van a tener que deshacerse de bienes personas para poder afrontar la carga impositiva nueva. Sí, va a depender de la actividad, pero básicamente quienes diseñaron este impuesto pensaron erróneamente de que aquel que tiene más de 200 millones de pesos lo tiene guardado en el colchón, y que cuando les llega el impuesto sacan una parte del colchón y pagan, y esto la realidad no es esa. La realidad es que todos los que tienen una suma equivalente de 200 millones de pesos para arriba normalmente lo tienen invertido en empresas, en inversiones financieras, en inversiones inmobiliarias. Nadie tiene ese líquido disponible, con lo cual ahí entra a jugar otro análisis, que es el análisis de ver cuál es la renta que genera los bienes grabados. Y ahí es un dato muy importante, porque si la renta que genera todos los bienes grabados es inferior al impuesto, el impuesto está comiendo ser confiscatorio, claro, toda la renta y una parte del capital. Para darle un ejemplo para que la audiencia lo entienda, normalmente se enseña en la facultad de que en un árbol produce frutos, ¿sí? Y el Estado se debe quedar con alguno de los frutos que se produce en ese árbol, ¿no? Ahora, si el Estado se queda con todo el fruto y una parte del árbol, ya estamos en problemas. Sí, entiendo. Marco Vizcarra. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Un Bien. gusto, Marcos. Igualmente, una consulta. Leo en países como España, Suiza,
Italia, Reino Unido, Francia, que se debaten proyectos parecidos, tendrán sus particularidades, y estamos hablando de países capitalistas. Digo, en caso de que esto avance, ¿allí también termina en una rebelión fiscal o una judicialización del impuesto? Son sistemas tributarios muy diferentes y donde normalmente no existe un impuesto análogo como es bienes personales, con lo cual estamos hablando de otros sistemas tributarios muy diferentes. Además son proyectos presentados por la oposición, no por el gobierno, y son proyectos que tienen que ser totalmente debatidos y aprobados. Todavía no han sido aprobados. Claro. Bueno, pero los proyectos son proyectos independientemente de si hay oposición. Sí, pero o depende gobierno, depende de quién lo presente, porque normalmente en España, por ejemplo, es un proyecto de la izquierda, donde la izquierda normalmente combate el capital. En lugar de generar riqueza, la idea es distribuir la riqueza. Me parece que hay un paso previo a distribuir la riqueza, que es primero generarla y no agotarla. Pero en el caso de España, si no, en el caso de España, en el árbol. Doctor, en el caso de España existen impuestos similares al de bienes personales. Depende en qué comuna, porque no todas la tienen. Por ejemplo, Madrid no la tiene, y las pocas que la tienen un mínimo no imponible de 700.000 euros. En la Argentina, un mínimo no imponible es de 2 millones de pesos. Se entiende. La consideración de que esto va a generar una rebelión fiscal y que va a desalentar inversiones, digamos, ¿tiene algún reparo estadístico? Digamos, ¿hay algún análisis de cuál es el efecto que va a generar esto o es una mirada política? No, a ver, lo de la rebelión fiscal es un tema muy denso y muy delicado como para nombrarlo, ¿no? El Estado necesita recursos para mantener todas las erogaciones, y más en este tiempo. Es decir, yo no adhiero a ningún tipo de rebelión fiscal. Sí, en cambio, hacer valer los derechos constitucionales que tienen los contribuyentes cuando estos se ven afectados por un avance del Estado. Hay que entender lo siguiente: la Constitución Nacional establece límites al Estado, y esos límites actúan como garantía para los contribuyentes para que el Estado no pueda avanzar por sobre sus derechos. Entonces digo, la rebelión fiscal no la adhiero de ninguna manera, pero sí, el que cada contribuyente pueda hacer valer sus derechos. Y respondiendo a la última parte de tu pregunta, yo creo que este tipo de proyectos que tienden a desmotivar las inversiones va a terminar generando más pobreza, no en los que tienen que pagar el impuesto, sino en la gente que necesita empleo, la gente que necesita más actividad económica, porque el desempleo es un mal muy importante que genera más gasto público a través de los planes sociales, y afecta también la dignidad de las personas que no encuentran trabajo. Entonces, la única manera de generar empleo legítimo, no público, sino privado, es a través de inversiones. Y nosotros estamos en el camino equivocado con este tipo de proyectos. Se entiende. Doctor, gracias por la comunicación, le mando un saludo grande y a disposición. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.